Flujo de calor máximo. El confort se ve reducido considerablemente a partir de una temperatura superficial del suelo de 29 grados centígrados. Por tanto, este valor será el máximo dentro de una zona ocupada por las personas. Para esa temperatura superficial y para una temperatura ambiente de 21 grados centígrados, el flujo de calor proporcionado será de 87,9 vatios por metro cuadrado. Ese es el flujo de calor máximo que podemos proporcionar para una temperatura de 21 grados teniendo el suelo a 29 grados centígrados. En las zonas perimetrales, la norma UNE 1264 permite alcanzar valores de temperaturas superficiales de hasta 35 grados centígrados. En esta zona superficial y para temperaturas ambiente de 21 grados centígrados, el flujo de calor proporcionado será de 162,6 vatios por metro cuadrado. ¿Cómo podemos calcular cómo hemos obtenido estos valores? Pues el flujo de calor que emite un suelo a una determinada temperatura es igual al coeficiente de película por la diferencia de temperaturas entre la superficie del suelo, los 29 o los 35 grados, menos la temperatura ambiente. Hemos de considerar como zona ocupada la zona central de la estancia, separada 1 metro del muro exterior con ventana o de 0,5 metros del resto de los muros, exteriores o interiores. La definición de zona ocupada la encontramos en el apéndice 1 del RITE. Entonces, esta es la limitación del suelo, la potencia a emitir. Si queremos emitir más potencia, debemos de aumentar la temperatura del suelo, con lo que el tanto por ciento de personas descontentas pues irá aumentando, tal y como indica la norma UNE 7730. Esta expresión del flujo de calor es igual al coeficiente de película por temperatura del suelo menos temperatura ambiente. Se considera a veces con este salto térmico exponenciado a 1,1, proporcionando mayor exactitud. Temperatura ambiente. Una de las grandes ventajas del suelo radiante, aparte del aumento de sensación de confort, es la posibilidad de reducción de la temperatura ambiente para mantener la misma sensación de confort, la misma temperatura operativa. Para usos residenciales con una altura suelo, techo, entre 2,2 y 2,6 metros, la temperatura operativa es la media entre la temperatura media radiante de los cerramientos de la estancia y la temperatura ambiente. Ello lo podemos comprobar en la siguiente tabla. La temperatura operativa tiene en cuenta tanto la temperatura del ambiente seco, la temperatura del aire, y la temperatura radiante, la temperatura media de los distintos paramentos que hay en la sala. Podemos obtener una temperatura operativa de 22 grados en un sistema puramente convectivo, como por radiadores, donde la temperatura ambiente son 22 grados y todos los paramentos de la sala pues ya se encuentran a 22 grados centígrados. Entonces, suelo a 22 grados, temperatura media radiante 22, temperatura ambiente 22, nos da una temperatura operativa, una temperatura de confort de 22 grados centígrados. Temperatura operativa, recordemos que es la temperatura uniforme de un recinto negro imaginario en el que el ocupante intercambiaría la misma cantidad y calor por radiación y convección que el ambiente real no uniforme. Es una temperatura de neutralidad térmica. Observamos, por ejemplo, en una instalación por suelo radiante, donde la temperatura radiante media es más alta. Por ejemplo, si tenemos un suelo a 29,4 grados centígrados, nos provoca una temperatura media radiante de los distintos cerramientos de la sala de aproximadamente 24,5 y podríamos tener una temperatura ambiente de 19 grados centígrados teniendo una temperatura operativa aproximada de 22. O sea, con menos temperatura ambiente que en el caso que hemos visto anteriormente,
podemos tener la misma sensación de confort, la misma temperatura operativa. Otras consideraciones: en los baños donde se precise un flujo de calor, unos vatios por metro cuadrado alto, y no sea posible hacer un refuerzo perimetral por la situación de los distintos aparatos sanitarios, se ve reducido el espacio para colocar la tubería. Se podría cometer el error de instalar poca tubería por no aumentar la temperatura superficial de estos 29 grados. Superar esta temperatura no será un problema, incluso llegar a los 35 grados en la zona ocupada, pues se precisa mayor temperatura ambiente en un cuarto de baño, al tener las personas menos ropa mientras se están aseando. Entonces no debemos de preocuparnos en exceso en estas temperaturas superficiales en habitaciones como los cuartos de baño. Además, habitaciones que se utilizan poco tiempo y dedicado al aseo, no a la permanencia de las personas. Si en una estancia, a pesar de este refuerzo perimetral, no se alcanza la potencia térmica necesaria, estando muy lejana la potencia que se pudiera instalar de la potencia necesaria, habría que recurrir a colocar un equipo de apoyo, por ejemplo un fan coil que también trabaja a bajas temperaturas. Hemos de tener en cuenta también la inercia térmica del sistema y que los ciclos del trabajo son más largos que con otros sistemas de climatización. Por tanto, la demanda térmica de diseño puede no ser siempre la demanda máxima establecida para las condiciones de diseño más desfavorables. Podría ser un buen método en instalaciones de uso semanal, promediar la carga dentro de un periodo de tiempo. Por tanto, pequeños déficits en la potencia instalada no deben de preocuparnos porque la cantidad de calor ya está en la masa del mortero de cemento. Este es un sistema inercial, podemos provocar menos flujo de calor del necesario si ya tenemos almacenada energía en el suelo. Entonces, pequeños déficits de calor no deben de preocuparnos. Grandes déficits de calor, pues habría que ir a equipos de apoyo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.